Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, comenzando esta preciosa semana que el Señor nos está poniendo por delante para que disfrutemos de sus promesas, disfrutemos de su presencia, pero que sobre todas las cosas podamos acercarnos a Él a través de la oración y a través de la palabra. Recordemos que estamos en medio de un estudio que estamos haciendo del Evangelio de Mateo en el capítulo 11, donde la semana pasada deberíamos haber terminado el viernes en el versículo 10, pero debido a lo que nosotros conocemos aquí en España como el Día de los Reyes Magos, quise aprovechar la ocasión para enseñar o para simplemente compartir lo que la Biblia dice de ese acontecimiento, que no eran reyes, no eran magos, eran hombres sabios. Bueno, eso ya en el devocional del viernes lo vimos bien con bastantes detalles. Y hoy sí vamos a retomar el estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 10, que dice así: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Recordemos que estamos en medio del contexto de cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, estando preso, envió a 2 de sus discípulos para que le preguntasen al Señor si Él era el verdadero Mesías o si por el contrario ellos tenían que seguir esperando a otro. Cuando estos discípulos se encontraron con Jesús y le preguntaron, el Señor les dice: miren, vean ustedes con sus propios ojos y oigan con sus propios oídos. Y cuando estos discípulos van de regreso hacia donde estaba Juan, el Señor empieza a decirle a todas las personas que estaban allí que qué es lo que habían salido a ver al desierto, haciendo referencia de Juan, si habían salido a ver una caña sacudida por el viento, o que si habían salido a ver a un hombre cubierto de vestiduras reales, vestiduras delicadas, o si por el contrario lo que habían salido a ver era a un profeta. Y es aquí cuando Jesús dice que sí, que Juan el Bautista no solamente es profeta, sino más que un profeta. El jueves de la semana pasada ya explicábamos qué significa esa expresión de más que un profeta. Y en este versículo 10, Jesús sigue hablando de Juan y dice que Juan es tan importante porque de él se habló en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice en este versículo: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Fue el profeta Malaquías en el capítulo 3 y versículo 1 el que dijo esto sobre Juan. Juan el Bautista había sido profetizado muchos siglos atrás antes de que naciera. De él se decía que sería el que iba a preparar el camino al Señor. Qué bonito ministerio, ¿verdad? Abrirle camino al Señor. Pues ese mismo ministerio que tuvo Juan el Bautista es el mismo ministerio que hoy tenemos todos los hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar el camino para que Jesús pueda entrar en la vida de las personas. A través de la oración y a través de la predicación del Evangelio, nosotros estamos allanando el camino dentro de los corazones de las personas para que Cristo pueda nacer, para que Cristo pueda reinar. Esta expresión, envío mi mensajero delante de tu faz, quiere decir que Juan fue enviado antes que Jesús. Antes que Jesús naciera, hubo un trabajo previo. Jesús no llegó a este mundo en un momento aleatorio, sino que, como dice Pablo cuando le escribe la carta a la iglesia que está en Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4, Jesús vino a esta tierra cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando todo lo que había establecido el Padre ya se había cumplido. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue cuando se cumplió el tiempo y no antes. Para que Jesús naciera tuvo que haber un trabajo previo. De la misma manera ocurre hoy en día. Para que Jesús nazca en los corazones de las personas, tiene que haber un trabajo previo, un trabajo que el Señor mismo ilustró a través de una parábola que nosotros la conocemos como con el título de la parábola del sembrador, donde dice que hubo un sembrador que salió a sembrar semillas y que para que parte de esas semillas pudieran dar fruto, primero tuvieron que ser sembradas.
Ya veremos más adelante, cuando nos toque estudiar esta parábola del sembrador, cómo la semilla viene a representar la palabra de Dios. Por lo tanto, para que Jesús pueda nacer en los corazones, se tiene que sembrar la semilla del Evangelio. Se tiene que predicar las buenas noticias de salvación. Pablo lo dice clarísimamente cuando escribe la carta a la iglesia que está en Roma, a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 13 en adelante, cuando dice que para que una persona pueda llegar a invocar el nombre del Señor Jesucristo y ser salvo, primero alguien le tiene que predicar la palabra de Dios. Ahora, ojo aquí, porque muchas veces nosotros hemos predicado la palabra a las personas y sin embargo muchos de ellos no han creído en Jesús. Es lo que también Pablo dijo cuando escribió la primera carta que le escribe a la iglesia de los Corintios en el capítulo 9 y versículo 22, cuando dice, para resumir, que él hace un gran trabajo para todo el mundo, para ver si de todos modos se salva alguna persona. Con esto quiero decir que no basta solo con predicar la palabra para que una persona sea salva. Ese es un paso fundamental. Pero tenemos que entender que hay otro paso aún más importante para que una persona pueda llegar a entregar su corazón a Dios y pueda nacer Jesús en él. Y es lo que ya te dije antes, en la carta de los Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Para que una persona pueda entregar su corazón a Dios, tenemos que entender que es en el tiempo de Dios. Tiene que venir el cumplimiento del tiempo para esa persona. Por más que nosotros oremos, por más que nosotros prediquemos el Evangelio, si no es el tiempo de Dios para esa persona, créeme que ahí no va a ocurrir absolutamente nada. Nuestro trabajo es orar y predicar el Evangelio a las personas que no conocen a Dios. Pero como dijo Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 47, es el Señor el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Entendamos que es el Señor el que añade y no nosotros. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Pero quien añade a la iglesia los que han de ser salvos únicamente es el Señor cuando venga el cumplimiento del tiempo. Así que no te desanimes cuando ores por una persona, cuando le prediques el Evangelio a una persona. Y quizá en ese momento no dé el fruto que tú esperas, que tú deseas. Sigue orando. Pídele a Dios que venga el cumplimiento del tiempo para esa persona. Que sea Él quien añada a su preciosa iglesia a esa persona para que sea salva. Por favor, nunca nos olvidemos de algo muy importante y es que Dios es soberano. Él es quien dice cómo y cuándo se hacen todas las cosas. Nosotros siempre estamos bajo la gran soberanía de Dios. Él es el que añade, Él es el que salva. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios y tenemos que serlo de una manera seria. Tenemos que predicar el Evangelio, tomarnos esta gran comisión, como así la conocemos nosotros, de una manera seria. Predicar y discipular. Pero es Él el que salva. Es Él el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, gracias te damos porque eres tan bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque un día vino el cumplimiento tuyo sobre nuestra vida y pudimos conocerte. Alguien nos abrió el camino, alguien nos predicó de ti, alguna persona nos compartió el Evangelio, alguien estuvo orando por nosotros y por fin te pudimos conocer. Y tú naciste en nuestros corazones. Por eso hoy, Señor, estamos comprometidos con la evangelización. Estamos comprometidos con la oración por los perdidos, por las personas que no te conocen. Oramos por todos esos familiares, amigos, conocidos, vecinos que todavía no te conocen para que tú puedas traerles salvación, para que venga el cumplimiento tuyo sobre ellos y puedas añadirlos a tu preciosa iglesia para que sean salvos. Gracias, mi Dios, por el fin de semana que nos has hecho tener, Señor. Gracias por este lunes y por esta semana que pones delante de nosotros, donde te pedimos que nos guardes, nos bendigas, que tu bendición nos alcance en cada instante. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como ya es costumbre, me gusta pedirte los lunes que por favor compartas conmigo ese conocimiento que has adquirido en tu iglesia este fin de semana, en el culto. Háblame de qué aprendiste a través de tu pastor, a través de la persona que predicó, y así yo también puedo crecer juntamente a ti. Dios te bendiga. Nos vemos mañana si así Dios nos lo permite. Bendiciones.